Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam Ortega, en nuestro segmento Que te conozcan a ti. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, Jorge, quiero saludarte a ti y a todos los que nos hacen favor de ver. Es un gusto el día de hoy poder estar aquí en Busco en Ti Radio. Bueno, estamos listos para escuchar en el día de hoy. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada, ¿no? Sí, en la semana, bueno, la semana pasada vimos lo que fue el tema, cómo vencer la queja, en el que vimos, ahora sí que de una manera breve, y se los voy a resumir, que vimos la queja como una falta de fe en la providencia de Dios y como un cuestionamiento directo hacia su soberanía, hacia su bondad, hacia su gobierno y hacia su control del futuro y también en cuanto a su amor y cuidado hacia nosotros, creyendo pues equivocadamente en la queja de que mi razonamiento, mis deseos son mucho mejor que los mismos que Dios quiere para mí. En el capítulo anterior también vimos que hay consecuencias en nuestro ser de quejarnos constantemente. Tenemos consecuencias físicas y tenemos también consecuencias espirituales. Vimos también un ejemplo de la Biblia, del el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Habían pasado apenas 3 días y empezaron otra vez a quejarse. Y por último vimos que cómo vencer la queja, vimos 3 puntos básicos. Número uno, reconociendo quién es Dios en todo lo que es a sus atributos. Número dos, entregándole toda queja y confiando en Él. Y número tres, en ser agradecidos. Y el día de hoy, nuestro capítulo se llama Cambiando queja por promesa. Somos muy rápidos luego para quejarnos, pero ¿cómo puedo de una manera más práctica cambiar esa queja para obtener esa promesa que Dios tiene para mi vida y en las circunstancias difíciles que luego también pasamos? Porque cuando en nuestro panorama de vida es más estable, es más fácil retener la queja, pues, estar agradecidos, contentos. Pero cuando el panorama está difícil, ahí es donde tenemos que permanecer. Y el punto que queremos comenzar es pon tu mirada en Dios. Y aquí viene el enfocarme y en mirar lo que Dios me ha dado, lo que Él me dice en su palabra y no tanto en la circunstancia que está a nuestro alrededor. Y bueno, como estamos, ahora sí que damos ejemplos basados en la palabra de Dios, vamos a continuar mencionando a lo que es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En la parte que está en Números 13 y Números 14. Volteo a ver y le regreso la mirada a ver cómo se pone. A ver, es una parte muy interesante en el pueblo de Israel porque, déjeme te hago un poquito, ¿cuántos minutos tengo? ¿Como 10? Dale. A ver, porque acuérdate que cuando Dios libera a Israel de Egipto, lo primero que hace es que lo pasa por el mar, ¿no? Eso ya hasta hay películas y Moisés y es de las partes más famosas de la Biblia, ¿no? Pero ya que pasa, en realidad es cuando empiezan a quejarse de todo, ¿no? Y empiezan a avanzar durante unos días, en realidad habían avanzado unos pocos días, no, menos de 40 días de hecho, cuando Dios les dice que de hecho, te lo leo en el versículo 13. Dice, en el capítulo 13, Números, versículo 1, dice, entonces el Señor habló a Moisés, dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un nombre de cada tribu, bueno, todo eso. Y en el 3 dice, entonces los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo al mandato del Señor. No es decir, Dios mismo es el que le dice, si quieres, manda hombres para que puedan dar un reporte de lo que van a estar viendo, ¿no? Y bueno, le da toda una instrucción de cómo deben ser esas personas y todo eso, ¿no? Y ya que los mandan, lo interesante empieza ya, por ejemplo, en el versículo del mismo capítulo 13, en el versículo 27, dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste.
Ciertamente mana leche y miel, es decir, es una tierra abundante. Decir que mana leche y miel, literalmente es decir, es una tierra que suda cosas buenas, ¿no? Suda bendiciones de tan abundantes que son, ¿no? Dice, y ese es el fruto de ellas. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí los descendientes de Anac, Amalek habita en la tierra y empieza a decir todos los que habitan ahí, ¿no? Y vemos cómo todo eso, de alguna manera, como que le baja la moral al resto del pueblo porque dice, no, a ver, la zona a la que fuimos, si es muy buena, si es muy próspera, si es muy rica, pero pues está llena de pueblos que son bravos, que son grandes, pueblos numerosos, ciudades fortificadas, es decir, se concentraron en ver lo que era peligroso, es decir, tomando el tema del día de hoy, se concentraron más en la queja que concentrarse en lo que ya Dios les había dicho que iban a recibir esa tierra por herencia. La idea de Dios de mandarlos en realidad era que se dieran cuenta que Dios les iba a dar una buena tierra para que se animaran y fueran a conquistarla, no que regresaran todos temerosos, todos con miedo y dieran un mal reporte, ¿no? Sin embargo, el versículo 30, seguimos en números 13, en el versículo 30 dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Entonces vemos que hay dos reportes que son diametralmente opuestos. Los 12 eran israelitas, fueron en la misma misión, vieron los mismos pueblos, vieron las mismas ciudades, vieron a la misma gente, vieron los mismos frutos que estaban ahí, vieron exactamente lo mismo, pero son dos reportes diferentes. Es decir, el que nosotros veamos no tiene por qué hacer que emitamos un juicio, sino lo que creemos de Dios. Ese es lo que debe ser la razón para emitir un juicio. Porque aquí dices, a ver, si es buena la tierra, pero sin duda la vamos a conquistar justamente, ¿no? Y bueno, empiezan allá a debatir, no sé qué tanto, y llegamos al versículo 14 y revemos cómo el pueblo, al capítulo 14, y vemos cómo vuelve a quejarse. ¿Me sigo, me detengo? Pues sí, aquí lo que estás diciendo también se me hace, o sea, importante porque están partiendo de los dos espías, tanto los que dieron mal reporte como los que dieron buen, de la misma situación. O sea, parten de ahí y lo están diciendo, o sea, que están reconociendo la tierra, o sea, están viendo que realmente es buena tierra, a pesar de que estaba fortificada y que estaban ahí los habitantes ahí de que habitaban esa tierra y que eran y que eran habitantes pues grandes en estatura. Ese pueblo era considerado pues temible, eran guerreros fuertes y que eran pues enemigos del pueblo de Israel. Entonces, Exacto, y la parte importante es justamente lo que dices, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, es que yo sí me atemoricé porque lo que yo vi, o bueno, es que tú estás muy optimista porque a ti te ha ido diferente, porque a ti la vida te ha tratado bien, tú eres de los consentidos de Dios, y como que buscamos justificar nuestro pesimismo, ¿no? Y la verdad es que aquí es muy interesante justamente eso, que vieron exactamente lo mismo. Fueron al mismo lugar, salieron el mismo día, vieron lo mismo, regresaron el mismo día, pero nos damos cuenta que al final del día, la actitud que nosotros tomamos ante la circunstancia no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con lo que nosotros decidimos hacer con la circunstancia. Esa es la diferencia en la actitud. Unos prefirieron atemorizarse porque sí, los pueblos que habitaban allí eran pueblos grandes, no estaban exagerando. Si eran pueblos grandes, si eran naciones temibles, si había ciudades fortificadas. Eso era cierto, no estaban exagerando. Pero por otro lado vemos a alguien que vio lo mismo, pero decide, en vez de atemorizarse y ser pesimista, decide creerle a Dios en la promesa que Dios les había dado de que les iba a entregar esa tierra y dice, pero vamos, porque sí podemos conquistar la tierra, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre quejarse, porque el quejarse es que tomas la decisión de quedarte con lo malo y agradecer es tomar la decisión de creerle a Dios. Ojo, no estoy hablando de negar la realidad,
Caleb en su discurso, si tú lo lees con calma, yo te lo leí muy rápido. Si lees el 14, hablan buena parte de ese discurso. Yo no te lo voy a leer todo por tema de tiempo. Pero Caleb nunca les dice, no, no es cierto, el pueblo era bien chiquito y estaban bien chaparritos y las ciudades eran chiquitas y nunca les dice eso. Es decir, Caleb nunca se engañó a sí mismo, nunca negó la realidad, no vivía una realidad alterna, sino simplemente entendió la realidad, pero sabía que había una promesa de parte de Dios y por eso tenemos a los que no le creen a Dios, que son pesimistas o se quejan, y tenemos a los que a los dos que sí le creyeron a Dios, porque fueron Josué y Caleb, que sí le creen a Dios y que deciden ser optimistas, no por ellos, sino porque le creyeron a Dios. Así es, y pues estamos viendo los siguientes versículos que continúan. Ya vimos de que las dos partes muestran el fruto, o sea, y reconocen los dos que fluye la leche y miel. Ya vimos que unos están diciendo, reconociendo que los que habitan ahí pues son fuertes, es ciudad de fortaleza, que son los hijos de Anac, guerreros grandes de estatura y con fuerza, eran gigantes, entonces se enfrentaban a unos gigantes. El día Exacto. de hoy, pues, ¿cuáles son tus gigantes a los que te enfrentas? No es de que, ay, ves que tú no sabes el tamaño de mi gigante, todos tenemos gigantes. Pero también dónde vamos a estar parados, con qué ojos vamos a estar viendo y en qué promesa nos vamos a estar parando ante las circunstancias, ya que Exacto. vamos a continuar con... En el capítulo 14, es decir, el siguiente capítulo, se pone, la verdad es que todavía más interesante, ¿no? Porque entonces nos damos cuenta a partir del versículo 2, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel, a consecuencia de sus quejas y de preferir quedarse con lo que le decían sus ojos y no con su fe en Dios, empiezan a quejarse. Dice que entonces murmuraron contra Aarón y Moisés y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Si adelantas un poco más, al final del 3 le dice, Y ahí en el 2 inicia tal cual, o sea, dice, y se quejaron contra Moisés y luego ya dice que murmuraron, o sea, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue la queja, por eso qué tan importante de este tema que hemos estado exponiendo. exponiendo, perdón. Entonces, y el versículo 3 termina diciendo, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Ya eran libres, ya tenían una relación con Dios, ya no eran esclavos de nada. Yo creo que no estaban acordando de lo mal que les fue al final, porque ya como los trataban los israelitas, como para que estén decidiendo mejor regresar con ellos, ¿no? Pero bueno, luego vuelve a hablar en el versículo 7, vuelve a hablar Caleb y Josué y le dicen, la tierra por la que pasamos para reconocer es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que destila leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues será nuestra presa. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tierra de reunión de todos ellos, ¿no? Y lo que sigue a continuación es muy interesante porque te dice en realidad qué es lo que sucede espiritualmente cuando tú y yo nos quejamos, ¿no? Dice a partir del versículo 11, dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vemos cómo a final del día el quejarse es una forma de tener en poco a Dios. Es creer que Dios no puede hacer más. Es creer que el poder de Dios está limitado. Es creer que el poder de Dios hasta ahí dio y no le va a dar para más. Ese es el grande problema de estarnos quejando. Y aunque no esperemos algo que Dios haga todavía, aunque nos estemos quejando de algo que Dios ya hizo, porque en ocasiones no nos quejamos de lo que esperamos que suceda, nos quejamos de lo que Dios ya hizo. El estarnos quejando lo que está reflejando es que dentro de nosotros le estamos diciendo a Dios, yo pensé que podías más. Yo pensé que tú podías darme más. Yo pensé que cuando tú actuabas me iba a ir mejor. Yo pensé que cuando tú te mostrabas las cosas iban a resultar mejor. Ese es el gran problema de no ser agradecido
y de estarnos justamente quejando. Así es, y pues vemos cómo, como consecuencia del mal reporte que dieron los 10 espías, pues el pueblo que ahorita acabas de leer, que gritó, lloró y los llevó a que tuvieran miedo y que los llevó a que se quejaran. Entonces, vean también lo que nosotros hablamos, mi queja, va a influenciar a los demás, Sí, ¿sí? Va a influenciar a los demás. O sea, cómo llegaron 10 espías con este mal reporte y su habla sirvió para que todo el pueblo escuchara esa queja y tuviera miedo y empezaran el pueblo también a quejarse contra Dios y contra Moisés, ya que dieron ellos un reporte basado en sus ojos físicos, únicamente lo que veían y lo que decías y no en lo que Dios podía hacer con ellos. Y es increíble, o sea, habían salido de Egipto, ellos habían visto el poder de Dios, o sea, no era un pueblo que no conocía a Dios, lo conocían, habían sido librados de las plagas, de cómo se destruyó Dios al ejército de Faraón en el mar, cómo se abrió y ver todo el poder de Dios y aquí no se les pareciera que se les había olvidado. ¿Por qué? Porque empezaron a ver la solución en ellos mismos y no en Dios. Y ese también es un problema de que empezamos a vernos, la queja nos lleva mucho a vernos a nosotros y no en Dios, en lo que Él puede hacer, en el poder de su promesa y en las promesas que Dios nos ha dado y por lo tanto quedan con una actitud de derrota, mientras que aquí vemos cómo Josué, o sea, cuando ellos hablan, cuando hablan, cómo dice, y callaron al pueblo. O sea, lo primero es prácticamente Dios diciéndonos, cállate tu queja, calla tu queja, ¿no? O sea, de que otra vez, ¿qué estamos hablando? Y aquí ellos pues se basaron en lo que Dios, en esa palabra que Dios les había dicho, que subieran, que tomaran la tierra, esa tierra, que Dios les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, y Josué y Caleb creyeron, o sea, se estaban basando en la promesa, en lo que Dios les había dicho. exacto. Y vemos como al final del día, cuando tú y yo decidimos mejor creer a Dios y en vez de estarnos quejando, insisto, no estoy hablando de que olvidemos la realidad ni que nos engañemos a nosotros mismos, porque insisto, si tú ves el reporte tanto de Josué como de Caleb, nunca se engañan. Hablan de los mismos pueblos y pensaban lo mismo. La diferencia está en que uno está confiando en Dios y el otro no. Pero si tú te vas, por ejemplo, ya a los versículos, por ejemplo, a partir del 23 te das cuenta cómo Dios dice, ok, entonces está bien, toma la decisión de quejarse, mientras que dos me estaban haciendo caso, y a partir del 23 Dios les empieza a decir, ok, entonces yo igual les voy a entregar la tierra, igual la voy a tomar, la diferencia está en que todos los que se quejaron contra Moisés, contra Aarón, y los que prefirieron no creerme a mí, no van a entrar a esa tierra. Ustedes van a caminar por el desierto 40 años, porque esa es la parte que es complicada. Ujú. Ese momento de desobediencia les generó 40 años en el desierto. Dice, y todos ustedes, ninguno va a entrar excepto Josué y Caleb, porque ellos sí crecieron en mí. Y todos los hijos de ustedes, los que decían que iban a acabar de esclavos y conquistados por otras naciones, todos ellos van a acabar gozando la tierra que ustedes dijeron que yo no les iba a poder dar, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia que nosotros podemos tener, ¿no? Y ya nada más para terminar, porque te das cuenta cómo uno cuando está decidiendo simplemente confiar en lo que uno ve o en lo que uno quiere, es complicado. A partir del versículo 40, seguimos en Números 14, a partir del versículo 40, dicen, te lo voy a leer, dice, bueno, a partir del 39, y cuando Moisés habló estas palabras, cuando se acaba de explicar de que se iban a quedar en el desierto 40 años y ninguno iba a entrar, les dice, entonces cuando acabo de hablar estas palabras todos los israelitas, el pueblo lloró mucho. Y se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho porque hemos pecado. Como que dijeron, bueno, ya está bien, ya nos dio miedo lo que nos dijiste, entonces sí lo vamos a hacer, ¿no? Pero Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantan ustedes el mandamiento del Señor si esto no les saldrá bien?
no suban, no sean que sean derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Pues los amalecitas y los cananeos estarán ahí enfrente de ustedes y caerán en espada por cuanto se ha negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con ustedes. Luego, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre eh, del monte, más ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la tierra región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Es decir, en realidad no tiene mucho que ver quién era el otro pueblo, ni si ellos estaban dispuestos a pelear o no con sus fuerzas. Lo único que importaba en ese momento era que ellos pudieran obedecer a Dios. Así es, y pues vemos este relato, cómo lo vemos ahí en la palabra. ¿Y qué sacamos de aquí? Algo práctico. En cuanto a nuestro tema del día de hoy, cambiando queja por promesa, 3 puntos les queremos dejar, puntos prácticos. Número uno, que está basado en esto que leímos, número uno, reconocer la tierra. Reconocer la tierra es cuando que reconozcas tu situación que estás viviendo. Ya lo vimos, aún por más difícil que sea, no, como decías, no es negar lo que estás viviendo, sino reconocer que tienes una necesidad, que estás viviendo una situación difícil. Pero ahí, ¿qué tenemos que hacer en reconocer la tierra? Buscar la promesa que Dios te ha dado a tu vida. Dios te ha dado promesas. Aquí leímos cómo Dios les había dicho que los llevaría a esa tierra donde fluye leche y miel, y con eso Josué, Caleb y Moisés creían que los iba a llevar, que se las iba a dar. Y si tú no tienes alguna promesa, pídesela a Dios. Eso es algo que se lo debes de hacer porque es lo que te va a sostener. Señor, ¿qué me quieres dar en esta situación? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y ahí pídesela para que tú la tengas. Y también otra cosa importante, al reconocer tu tierra, deja de hablar mal de todo lo que está mal, de toda la situación que ves adversa. Deja de quejarte. O sea, como la vez pasada, yo les decía en el capítulo anterior, vas y das tu queja al Señor, Señor, aquí está. O sea, esto no me gusta, no me molesta, pero lo pones bajo soberanía. Tampoco es de que ya no le digo nada a Dios, ¿no? Y no ser sincero con Él. El capítulo pasado mencioné mucho ese punto, de que es ir y dejársela a los pies de Dios y ponerlo bajo su soberanía, pero más bien es dejar de hablar a los demás, esa queja, reconocer tu tierra desde los ojos de Dios con la promesa que Dios nos ha dado, reconoce esa tierra. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Mira lo que tienes hoy, deja de ver lo que no tienes o lo malo de las cosas. Hay algo bueno. ¿Se acuerdan lo que vimos ahí de Josué y Caleb? Que decían, efectivamente está así, pero que decían que con la ayuda del Señor, claro que podían vencer a esos gigantes. Y pues ahí entra el reconocer tu tierra habla de lo que Dios puede hacer en tu vida, en esa situación, con tu promesa que Dios te dé. Número dos, esfuérzate. Entonces, número uno, ¿cómo puedes cambiar la queja por la promesa? Número uno, reconocer la tierra. Número dos, esfuérzate. Deja de mirarte a ti mismo. No veas en tus fuerzas lo que puedes hacer, como lo leíste y lo mencionaste, cómo el pueblo de Israel veía en cómo nos vamos a enfrentar nosotros si somos como, ahí, por ahí un versículo decía, somos como langostas, ¿no? Que iban a ser ahora sí que destruidos. No veas en lo que tú puedes hacer en tus fuerzas. O lo que no tienes, o que los demás sí tienen. Ay, mira, esos sí son gigantes y pueden destruirme. Si yo fuera como ellos, sería otra cosa. No te compares con los demás, aún con los gigantes. O sea, no pienses, si yo tuviera eso, claro, yo sí los vencería. Por lo tanto, nuevamente te lo voy a recalcar, evita la queja. Lo que no tienes o no puedes hacer, quítalo de tu vida. Recuerda que la queja te va a llevar a la derrota.
como lo vimos con los 10 espías. Los 10 espías dieron un reporte de derrota desde el inicio, mientras que Josué y Caleb daban un reporte de victoria. Y es ahí donde entrégale pues esos temores al Señor. Dile, Señor, pues sí me da miedo, tengo ansiedad, tengo lo que tengas en tu corazón, ve y entrégaselo a Él. Y número tres, entonces, cómo cambio mi queja por promesa? Número uno, reconozco la tierra. Número dos, me esfuerzo. Y número tres, tomo la tierra que Dios me ha dado. Da pasos de fe, actívate en lo que Dios te ha dicho que hagas. Tu caminar en tu vida que tu caminar en tu vida sea basado en la promesa que Dios te ha dado. Y vemos en este relato, o sea, que capítulos más adelante, vemos que que lo acabas de mencionar, también los 10 espías nunca entraron a la tierra prometida. Murieron en el desierto, habitándola por 40 años. Ahora sí que ese fue el resultado, mientras que Josué y Caleb tuvieron que vivir efectivamente los 40 años en el desierto, o sea, porque Dios también no los quitó de ahí luego, luego, sino que tuvieron que vivir 40 años en el desierto, pero siempre confiaron en lo que Dios podía hacer, en darles la tierra prometida, y finalmente entraron y habitaron esa tierra. Al pelear, tuvieron que pelear y derrotar a sus enemigos. Dios cumplió su promesa dándoles esa tierra. Y aquí les quiero dejar esa reflexión. Medita el día de hoy. ¿Qué palabras vas a usar en tu vida? ¿Qué palabras? O sea, ¿cómo vas a hablar? De queja, recuerda que si son palabras de queja, te van a llevar a la derrota. O la otra, puedes usar palabras de fe en Dios que te llevarán a la victoria de tu promesa. ¿Tú quieres comentar algo para finalizar, Omar? Pues no, nada más, ya lo dijiste todo. Nada más, ojo, cuando hablamos de que palabras de fe, nada más, algo que creo que vale la pena nada más recordar ahorita es, recuerda cuando hablamos de palabras de fe, son palabras que Dios te ha hablado, porque muchas veces podemos confundir la fe con el emocionalismo, ¿no? Entonces estoy emocionado porque lo quiero mucho y entonces como lo quiero mucho, creo que Dios me lo va a dar y doy pasos en ocasiones más en inconsciencia o en irresponsabilidad que en fe, ¿no? O sea, cuando hablamos de pasos de fe es busca a Dios, obtén una palabra de parte de Dios y una vez que Dios te ha hablado, entonces sí, déjate ir con todo, ¿no? Que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Caleb y Josué no estaban sobremotivados ni andaban emocionalmente muy animados. Lo que ellos estaban haciendo era confiar en la promesa que ya Dios les había dado de que les iba a dar esa tierra. Esa es la fe que ellos tenían. Entonces, nada más asegúrate, como decía hace unos minutos Miriam, de tener una promesa, una palabra de parte de Dios, y ya que la tienes, entonces sí, con todo. Ujú, así es. Y bueno, aquí nada más me faltó aquí corregir un datito que les di. Los 10 espías dice en el 14, números 14:37 dice que murieron de plaga delante de Dios. Pero todos los demás tuvieron que estar 40 años en el desierto. No esperes estar 40 años en el desierto, sino créele a Dios, espera sus tiempos, es a su tiempo y no el de nosotros. Y pues vamos a dar gracias. Vamos a hablando, amigos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno para con nosotros, Dios, y gracias porque tú nos enseñas la importancia, Señor, de no ser quejosos, de no ser malagradecidos contigo, Dios, sino ser agradecidos porque lo que tú haces para con nosotros siempre es bueno, Señor. Aunque no necesariamente sea lo que esperamos ni lo que hubiéramos querido, al final del día siempre es lo mejor para nosotros, Dios. Que lo podamos entender así, que podamos abrazarlo como parte de tu amor para con nosotros y una vez que tú nos has hablado, que nos has dado una palabra, Señor, que podamos actuar en consecuencia con confianza, con libertad, sabiendo que tú estarás con nosotros y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros, Dios. Padre, gracias por hablarnos el día de hoy, que abracemos esta palabra y que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amigos,
Muchas gracias, un gusto verles Que Dios les bendiga y recuerda, conócelo. a través de su palabra. Hasta luego. Bendiciones. Bye.